There are different versions about who was the first scientist in history. Aristotle, Galileo. However, from the first to the last, which could be you, they all have one thing in common: an ability to formulate relevant questions through their research. Para mí, hacer investigación es precisamente aprender a hacerse preguntas. Una pregunta de investigación al final es la expresión más definitiva del sesgo del investigador. Es inevitable que haya temas que nos interesan y otros que no. How to learn to ask good questions about the topics that interest you. In this video, and the following, we will try to make you reflect on it, using ideas that will be proposed by the scientists we have interviewed. Although this will not be valid, in general, for any scientist. Here we will talk about data science. We talk to someone like you, who is in a company or a university and wants to use statistical techniques, applied to real data to answer some questions. People always think data science is about statistics, not like they're about it's math and statistics and no, it's not. It's about logical thinking. Challenges here. You have to really define your research question. You need to make sure that where is my sample going to come from? Is it a representative sample? How do I know that it's representative? Good data science is about having good questions that you're very clear about. Is there an optimal class size? That is, could we say how many students there should be in this classroom for the class to work? Is the question well posed? No sería una pregunta adecuada porque realmente lo que tenemos primero es que indagar en cuál es el mecanismo, es decir, por qué razón el que haya más o menos alumnos en la clase puede repercutir después en un mejor o peor rendimiento. Óptimo, ¿qué es óptimo? Óptimo no está definido. Idea, perhaps the first question that comes to mind is not the most sensible. We must keep thinking. We have chosen a topic, education, which usually arouses a lot of interest, and on which, surely everyone has their opinion for what they have experienced throughout their lives. Therefore, to avoid our human biases, it may be important to try to do a rigorous study with a sample. However, we are still unclear about the question, although we are motivated to see if a decision that management teams can make, such as classroom size, will affect the students' final results. How should we move forward? Yo, por ejemplo, siempre he desaconsejado ideas que yo recibí cuando era un alumno inicial que buscaba hacer una tesis, como ve a la biblioteca y empieza a buscar en libros y en revistas todo lo que haya acerca de este tema. Bueno, pues esto no es lo que yo sugeriría a nadie. It is clear we must have a certain theoretical idea, economic, social, medical, about the variables that have caught our attention. But we need to find that question that will work as a stimulus to start studying. Where can it come from? Puede surgir, y es conveniente que surja, simplemente de plantear algo que es marginal, ligeramente diferente de lo que se ha analizado en un artículo concreto o en un seminario al cual hemos asistido. La ciencia consiste en ir a hombros de gigantes, por lo tanto es inevitable que tengamos que leer y comprobar si estas cosas ya se han respondido, se están intentando responder, o hay enfoques o huecos que terminas encontrando por donde te puedes colar con tu pregunta. Everything we are dealing with can be taken to a non-academic context. For example, you can work in a company where there is data, and, of course, many questions. La industria, la pregunta ya un poco que viene, digamos que hay, si tú trabajas con, se llaman product managers, o trabajas con un team lead, o trabajas con una persona que trabajas para un grupo. Entonces, tú tienes preguntas que vienen de esas personas. Lo que es complicado a veces es hacer un mapping, mapear esa pregunta a algo que tú puedas responder con datos. Sometimes, there's no strong theory on the concept that you are studying, and then you need to understand it and make a few hypotheses before you are able to build the theory. So in both cases, You talk to people from other departments, from the business, and that, above all, you continue to ask questions. You must make sure of the meaning of both.
your questions, and the hypotheses that generate them. Yo trabajé en YouTube un tiempo y en algún momento se estaban preguntando si cambiar toda la interfaz de YouTube y tener un énfasis en las suscripciones. Como poner un énfasis primero en las suscripciones y después en todo lo demás, ¿no? Y la pregunta que me hacían a mí es si la suscripción importaba o no. ¿Me entiendes? Pero esa es la pregunta. ¿Importa la suscripción o no? Ahora, ¿cómo uno va a entender eso? Esa es la parte que es como bien complicada. Es decir, ¿cómo tú vas de esa pregunta a escoger los datos y a entender lo que es? Caution. At such a time, the first common problem in data science may appear. Tendemos directamente a estimar modelos, un modelo detrás de otro. That is one of the big mistakes, getting to train statistical models without first having a clear question and having done a good exploration of the data. Why don't you make your first goal as a data scientist to see if the whole team is clear that the one you propose is the question that needs to be analyzed? Entonces, la cuestión es tener un diálogo de tratar de llegar a un momento en donde hay una cosa pequeña que se pueda hacer con datos, tener claro si esa cosa pequeña tiene sentido hacerla, enseñársela, y de ahí empezar a crecer el producto. Hay que hablar con los colegas, hay que compartir ideas, hay que estar con tus pares, pero también con gente que tiene más trayectoria académica, para tratar de ver si ellos te pueden dar un enfoque distinto, o lo ven bien, o piensan que esto ya se ha tratado. Hace 7 u 8 años, intentando encontrar un tema que tuviera un impacto social relevante, que no solamente fuera pura econometría, fue como empecé a interesarme por el tema del clima. La mayor parte del estudio climático se hace en referencia a la media. Y uno empieza a pensar, cuando yo comparo a países, la renta de los países, no comparamos la media. Es cierto que comparamos la media per cápita, pero ese no es el estadístico más importante. Comparamos las distribuciones. O sea, Estados Unidos nos domina en renta, pero en igualdad no. Entonces España tiene menos renta per cápita, pero es menos desigual que Estados Unidos. Pues eso lo llevamos al clima. Perhaps this way of working is for people with more experience, since they have more capacity to see as a whole a question of interest, with the available data and different statistical methodologies that they master. Resumo todo en cuantiles. O sea, tampoco pensemos que hago todo muy general. No soy tan inteligente. O sea, todavía falta 5 o 6 Einsteins para a lo mejor hacerlo de forma general, pero sí que doy un paso más. Si la pregunta no se la ha hecho la gente, también es interesante, porque tú tienes que convencer a la gente de que esa pregunta es interesante. O sea, para mí la clave no es que sea interesante para toda la sociedad, que si es así, oye, chapó, tiene que ser interesante para ti. Y yo es que veo mucha investigación en que dudo que la pregunta sea interesante para el investigador. Let's return to our question, with the idea of analyzing the impact of a policy such as the size of the classroom in a school. This article has caught our attention, the surprising effect of large classes. In it, they find that the number of students in the classroom has a positive impact on outcomes. Will our academic results be better the more students there are in this class? Tú puedes tener una clase muy amplia con alumnos excelentes y que por supuesto funcione bien. Una clase muy amplia con alumnos que vienen de origen social más modesto y con itinerarios muy distintos, luego puede funcionar peor. It seems sensible after listening to my colleagues that the analysis I conducted would try to make academic results, classroom size, and social class interact, since I have the intuition that the effect of classroom size on outcome might depend on some economic and social variables. Secreto, para mí, consiste siempre en poner por escrito desde el primer momento todo aquello que uno tiene en la cabeza y que entiende que va a ser objeto de investigación. But now, where do I start? Por algo que a todo el mundo le cuesta muchísimo hacer, que es escribir una sola pregunta corta y concreta acerca de cuál es el objetivo de la investigación. Let's give it a try. Does the impact of classroom size on academic outcomes varies with social class? This is going to be the short and concrete question that we will start working with. If you compare it with the initial question of the video, it does not say anything optimal, since that term is very ambitious and difficult to define. In addition,
We make clear the variables that interest us and what we intend to measure. And, of course, it is a question with social relevance that, in addition, does not have a direct answer by going to the database and obtaining statistics such as means or proportions. And patience, also a problem. So we humans are really not patient. We want to, let's go data collection. Yeah, okay, analysis, and then we have to write it down. But I think in an ideal world, you start out thinking, and thinking. It's time for you too to start thinking about your question. It will not matter if you are a data scientist who is in a multinational or someone who is going to deal for the first time with a final degree project. Are you clear about your question? Cuando he planteado esto a alumnos, a veces me han dicho, pero si yo empiezo con una pregunta corta y concreta como tú me dices, ¿cómo voy a sacar una tesis de esto? Y yo siempre decía, de cualquier pregunta corta y concreta, tú puedes sacar una tesis, porque el problema no es de dónde empiezas, sino cómo elaboras. Y la elaboración tiene que ser en profundidad. No debes navegar como quien hace windsurf, ¿no? Navego por toda la zona, cubro una zona inmensa, pero no profundizo en nada. La buena investigación es el que hace snorkeling, ¿no? El que se sumerge, ¿no? Solo estoy aquí y ahora no me preguntes más que de esto, pero me meto hasta el fondo, ¿no? Hasta el fondo. That's what we'll do in the following video. We'll get into the depths of our data in case we find any hidden treasure, in the form of a better question.